Ahí está. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé su dirección, su sabiduría. Padre, te damos gracias por este Sí, tiempo Señor. y oramos para pedir tu favor, tu sabiduría para Sí, que Señor, todo lo en el que aquí nombre. hablemos podamos ver cómo tú vas revelando a cada uno de tus hijos cosas que necesitamos escuchar al resto. Danos tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a ver con claridad lo que tú quieres que hagamos nosotros aquí en la ciudad. Sí, Lo Señor. pido en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén, amén. Muy bien. Quiero, a ver si me puedo hacer claro. Quiero que me escuchen porque les quiero dar gracias a quienes ya me enviaron algunos de sus estudios bíblicos, pero quiero decir tres cosas, tres instrucciones que quisiera que los recordaran. Primero, quiero pedirles que me envíen sus estudios después de la reunión, cuando hayamos tenido la reunión de Zoom. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan la oportunidad de hacer correcciones a lo que Dios les está mostrando y que entre más piensa uno en el texto, más te va uno viendo. Entonces, por eso les pedí también que usaran un lápiz, porque quiero que Dios les vaya revelando cada vez muchas cosas más. Ya leí los que me enviaron. Algunos de ustedes vieron cosas que yo no las había visto y estoy muy contento, agradecido a Dios por eso. Entonces, pero quiero pedirles para agotar un poquito más que me la envíen hasta después de la reunión. ¿Ok? Esa es la primera instrucción. La segunda es que les quiero pedir que sus estudios, que ustedes hagan las hojas que vayan a llenar, las archiven, porque quiero que cada mes me las hagan llegar, porque esas yo las quiero tener conmigo, yo las quiero leer otra vez personalmente, ¿sí? Entonces, archiven sus estudios, pónganle su nombre y luego cada mes, repito, me lo van a hacer llegar. Ya sea que en una pasada me pasen y me las dejen ahí en la iglesia o me la envíen con alguien ahí a la iglesia y le ponen su nombre y yo voy a estar leyéndolos. La tercera instrucción es esta, a ver si logro explicar. Quiero que agreguen una pregunta y su respuesta al final de su estudio. Quiero que esa pregunta la pongan a la parte inferior de la hoja si tienen espacio o si no en el reverso de la hoja. Repito, hay que agregar una pregunta y su respuesta, ya sea en la parte inferior de su hoja, del formato, o en la parte de atrás, en el reverso. Y la pregunta es esta, espero que la anoten. La pregunta es esta: ¿cómo podemos hacer eso como iglesia hoy? Lo repito, anótenla. ¿Cómo podemos hacer eso como iglesia hoy? Una vez que ustedes terminen su estudio bíblico hasta la aplicación en el formato, entonces agreguen esa pregunta y denle respuesta, porque ese va a ser el condensado. Y quiero que le tomen una fotografía a esa parte, a la respuesta a esa pregunta que ustedes hayan hecho, y esa quiero que me la envíen. Repito, solo le toman una fotografía a esa respuesta y me la envían por WhatsApp. Sí, sí, pude comunicarlo. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esas tres instrucciones quiero que las consideremos y hagamos ajustes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, me quedó claro. Hermano pastor, Mandé. ¿para cuándo esta pregunta? ¿Para otro día? Gracias, Antonia. En cada estudio que ustedes hagan,
quiero que le pongan esa pregunta, ya sea en la parte de abajo, si tienen espacio, y si no, en la parte de atrás de la hoja. Pongan esa pregunta Ok. y denle respuesta. Y a esa parte nada más, esa es la que le van a tomar fotografía y me la envían anticipadamente por Facebook. Digo, por WhatsApp. Y ya después, cada mes me van a hacer llegar sus estudios físicos, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, todas las hojas que ustedes alcancen a acumular durante el mes me la van a hacer llegar y yo las voy a estar leyendo. Pablo. Oiga, pastor, yo discúlpeme, como que vengo en cero, no sabía lo de, mandaron una hoja, un estudio por Facebook o algo así. Sí, es que estamos haciendo un estudio bíblico y lo puedes ver ahí en Facebook, Pablo, y yo creo que ahorita vas a participar y ya en la próxima reunión ya te vas a poner al corriente. Ok, Ajá. Entonces, descargas en el archivo de Facebook y ya te vas a dar cuenta, ahí viene la explicación y ahí vienen los formatos del estudio bíblico y la lista de los textos bíblicos que vamos a estar estudiando todos los viernes. ok. ¿Listo? Ajá. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Levanten el dedito si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, quiero que vayamos al primer pasaje bíblico y está en Mateo. El primer pasaje bíblico es Mateo 5 del versículo 13 al versículo 16. Pablo, ¿nos vas a ayudar a leerlo? ¿Si tienes tiempo? Sí, claro. Ok, Mateo 5. 13 al 16. ¿Todos están ahí? Muy bien. Me dicen cuando estén listos, es la versión NBI, nueva versión internacional. Perfecto. Listo. ¿Ya? Dice, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche. 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Ese fue el 15-16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión bíblica que pueda leerla? Yo tengo la Reina Valera, pastor. Por favor, Génesis, ¿la puedes leer? Sí, dice el 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿Ustedes ya tienen algún estudio de ese pasaje bíblico? ¿Ya lo leyeron? Los que lo hicieron y ya se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Primero, ¿quién está hablando? Está hablando Jesucristo, ¿cierto? Sí. ¿A quién le está hablando? La siguiente pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿A sus discípulos? Está hablando a sus discípulos. Ajá. A la tercera pregunta es, ¿de qué les está hablando? Aquí quisiera que ustedes me compartieran a partir de esta pregunta de qué les está hablando Jesús a sus discípulos. Gaby, ¿alguien quiere compartir? Levante su mano para... Mande. Sí, ¿Me habló, pastor? sí hiciste tu estudio bíblico en formato, Gaby. La verdad que es que no lo hice porque yo no estuve en la otra clase. Muy bien. Pero lo miré y más o menos tengo una idea. A ver, dímelo.
¿Sí me escuchan? Sí, claro. ¿Mande? Sí, sí, sí te escuchamos. Adelante. Bueno, yo creo que no nos está escuchando Gaby. Ya no te escuchamos. Sí, ponla, porque estoy en... Muy bien. No estoy escuchando a Gabriela. Rebeca, dime tú de qué está hablando. ¿De qué está hablando Jesús con sus discípulos? Está diciendo qué es lo que nosotros somos. Y dice que nosotros somos luz. Bueno, primero dice que Sal. somos sal y que nuestra función debe de ser darle sabor a este mundo, ¿sí? Y luego dice que somos luz y que debemos de buscar altos en lugares altos, entonces puedan ver la luz para que puedan alumbrar a todos los hombres en la oscuridad. ¿Sí? Y luego dice qué pasa cuando nosotros no somos sal. Entonces solamente sirve para que seamos pisoteados, hollados por los hombres, ¿no? Eso es lo que escribí. ¿Me escuchaste? ¿Isidro? Es que mutó su... El mío está abierto, Ahí está, ahora sí. pero el de Isidro... ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchaste? Hermano, Sí, soy Federico. Sí. ¿Me escucha? sí, sí me escuchan. Sí. Mire, lo que pasa Sí. es que todo el mundo tiene que mutar los micrófonos, menos usted. Ajá. Y cuando usted le haga una pregunta, esa persona solamente lo tiene que desmutar para que pueda funcionar esto. El Pablo se escucha todo lo que pasa a su alrededor. Perfecto. Muy bien. Entonces, pueden mutar y cuando quieran hablar, yo les digo y ustedes sí me escuchan y ya se mutan y hablamos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Federico, dinos tú la tercera pregunta. ¿De qué está hablando Jesús con sus seguidores aquí en este versículo? ¿En cuál? Mateo 5, versículo 13 al 16. Mira tu formato. Sí, ya la tengo. ¿Ahora qué? Dígame. Muy bien. La tercera pregunta de la parte de la meditación. ¿De qué está hablando Jesús con sus discípulos ahí en ese pasaje bíblico? De que debemos de ser sal de la tierra y luz del mundo. Sí, Sí. eres muy lacónico. Debemos darle favor. Muy bien. Pablo. Sí, ¿qué pasó, pastor? Dinos, ¿de qué está hablando Jesús con sus discípulos? Bueno, está hablando de lo que ellos son y hace una relación con la sal y la luz, ¿verdad? Entonces le está diciendo que ellos deben ser las personas que le dan el sabor y que son luz a través de sus buenas obras, que para eso tienen que vivir. Si no sirven para eso, pues
pues no van a servir para nada, y dice que van a ser pisoteados, su vida no va a tener propósito en esta tierra, no se va a cumplir el propósito por el cual ellos no solamente fueron salvados, sino que están siendo discipulados, entrenados para hacer la luz de Cristo al mundo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Ujú. Muy bien. Les voy a compartir lo que yo anoté, lo que yo descubrí. Me llamó mucho la atención que el Señor diga de que la sal puede perder su sabor. Dicen los conocedores de la sal que cuando la mejor manera de saber si una sal es buena es cuando la pruebas. Si la pruebas y no tiene el sabor, la sal, esa sal ya no sirve. Y si no te tomes el trabajo de usarla, ya no sirve para nada. Y la sal sirve para muchas cosas. Y me llama la atención que Jesucristo esté diciendo a sus discípulos que si nosotros perdemos el sabor, en realidad es porque ya no servimos para muchas cosas, para todas esas cosas. Pero les está hablando que este sabor que Él nos dio cuando puso su presencia en nosotros, es algo que la gente que no le conoce no lo tiene, y nosotros somos esa sal que le debemos dar sabor a ellos. Y en la siguiente parte, cuando está hablando de la luz, está hablando acerca de la importancia de que tomemos la iniciativa para que en lugar de que nos escondamos, nosotros tomemos la iniciativa para ayudar a esas personas que vagan en la oscuridad y que conozcan el camino de acercarse a Dios. El camino que Dios nos está mostrando es de servirles a ellos en sus necesidades. Y esta es una de las maneras muy efectivas de poder, dice el Señor, que cuando estas personas vean esas buenas obras, van a glorificar a Dios. Y eso significa que le darán gracias a Dios por lo que hicimos con ellos, o puede significar también que algún día ellos se convertirán y serán personas que recordarán eso que hicimos con ellos. Entonces, quiero que anoten en la parte de atrás de su hoja o en la parte de abajo, ¿cómo podemos hacer eso hoy como iglesia? ¿Cómo podemos hoy, en este siglo XXI, es 21, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser sal y luz? Pónganlo ustedes ahí en una declaración, si es lo más pequeña que les sea posible. ¿Cómo podemos hacer eso hoy en día? Yo le puse así, se los voy a leer. Debemos mostrar a los no creyentes con los que convivimos el camino de Dios, aprovechando las oportunidades de servir a las necesidades de ellos, mostrándoles el buen sabor que Dios puso en nosotros. Y cuando hablo de aprovechar oportunidades, estoy hablando de tomar la iniciativa. Y esas son estrategias que Dios nos dio para poder llevar el evangelio al corazón de las personas que no son creyentes. Esa es la respuesta que puse yo a la pregunta. ¿Alguien que tiene alguna respuesta a esa pregunta ya? ¿Que quiera levantar su mano? Repito la pregunta. ¿Cómo podemos hacer eso que dice Mateo 5 como iglesia en esta época? ¿Cómo lo podemos hacer? Liz. La hermana Luz María levantó la mano. Ana Luz María. No la escucho. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ok. Yo lo que puse aquí, que debemos ser como iglesia, debo ser unida a mi iglesia, cuidar esa unidad, cerrar puertas a todo lo que no edifique, para que los nuevos vean el amor entre nosotros. Más que evangelizar, el testimonio de la iglesia es muy importante, como la sal y la luz del evangelio, presentando
en acciones a todo aquel que no conoce y que se integra a la iglesia. Perfecto, me parece muy buena observación de la importancia de guardar la unidad. De hecho, algunos de ustedes pusieron ese punto. Parece que lo leí en sus comentarios, en sus estudios, y sí creo que sí es importante. Pero creo que Dios nos está pidiendo que tomemos la iniciativa. Esta semana escuché a Rebeca comentarme que algunos de los jóvenes están tomando la iniciativa para aprovechar las oportunidades para servir a las personas que viven cerca de ellos. Y creo que es una excelente oportunidad. Hay muchas oportunidades para servir, para hacerles bien a las personas que no conocen a Dios, y a la postre eso va a ser lo que los va a traer de regreso al Señor. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo más? Levante su mano para... ¿Pablo? Oiga, pastor, es una pregunta. No sé, me hizo pensar porque hay muchas necesidades a nuestro alrededor, ¿verdad? De diferente índole. Y que no sé, es una declaración, pero a la vez es una duda si es demasiado importante conocer cuáles son los talentos y los dones y el llamado que Dios me ha hecho ahí para hacer un mejor servicio, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Sin embargo, tenemos que hacer contacto. Creo que necesitamos hacer contacto, Pablo, con las personas, y sí, efectivamente, llegará el momento que sabremos cuáles son nuestros dones y seremos más efectivos en eso, ¿verdad? Quisiera que alguien hiciera esto, quisiera compartir para darle lugar. No veo ningún dedo. A Rebeca. Ok, hija. Yo lo que te dije hace rato era lo que tú decías que qué decía el pasaje, pero lo que la interpretación, cómo debemos de ser como iglesia, que nuestro principal propósito sea que en todos los lugares las personas puedan saborear lo que es el evangelio, lo que es la buena nueva, la bendición, ¿sí? Y es como cuando tú has probado algo y se lo das a probar a otro, le dices, está buenísimo, y cuando lo prueba dices, sí, está buenísimo. Que ese sea el principal propósito de ser sal y de luz, que sea vista a través de nuestras buenas obras para que ellos empiecen a glorificar a nuestro Padre. Y cuando vean nuestras buenas obras, pues va a ser respuesta a lo que ellos ni siquiera esperaban. Sí, eso es lo que yo escribí. Muy bien. Lizeth Casas, ¿qué piensas? Pues, ¿cómo pudiera hacer eso pues con los jóvenes? Y pues yo lo que noté aquí, y también agregando unas cosas de ahorita, es que también lo que seamos habla de que tengamos una conducta que los demás vean y que conozcan quién es Dios, y cómo es con nosotros, cómo es Dios realmente con nuestra vida, no como les hayan contado, y que puedan conocerlo por medio del servicio y del amor, aunque todavía sigo pensando, aparte de las oportunidades, ¿qué otra cosa pudiera hacer para que sea algo más creativo, pues, para los jóvenes? Sí, ajá. La idea es compartir, ser sal, y también ser luz, ¿verdad? Como el campamento de los jóvenes de ser sal y luz. Hay muchas maneras de compartir, solo es cuestión de preguntar al Señor y pensar, porque oportunidades hay muchas, ¿verdad? Muy bien, ahora quiero que vengan al siguiente estudio de su hoja número 2, estamos en Mateo 9:35. Ajá.
Rebeca, ¿puedes ayudarnos a leer el versículo 9:35, Mateo? ¿Sí? Ponla Tiene silenciado el teléfono. en tu teléfono, Becky. Otra vez vuelve a leerlo. Ok. Bueno, perdón, ya va. Dice, son pocos los obreros. Es el título que viene aquí. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ajá. Génesis, ¿cómo dice tu versión? Estaba hablando. Génesis, ¿cómo dice la Reina Valera? Sí, dice, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ajá, muy bien. Vamos a las preguntas. ¿Quién está hablando? Mateo, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? Sí, A todos los que lean, ¿verdad? a todos. A todos los que lean. Ok, aquí vamos. ¿De qué les está A hablando? nosotros. ¿De qué está hablando? Pues no está hablando nosotros, pero ¿de qué está hablando Mateo en ese versículo, Pablo? Está redactando Mateo las cosas que hacía Jesús en su ministerio y dice que recorría los pueblos y las aldeas, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas y pues lo hacía con poder porque sanaba todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia. Ajá, sí. Mateo dice que Jesús, de una manera intencional, recorría ciudades y aldeas y les llevaba un mensaje que ellos no habían escuchado. Los judíos no habían escuchado. Y dice que lo hacían en las sinagogas. Los judíos no habían escuchado ese mensaje en ninguna sinagoga y Jesús se lo llevaba, les compartía ese mensaje y luego dedicaba tiempo para orar por todos los enfermos que hubieran ahí. Eso es lo que está diciéndonos Mateo 35, 9:35. En la aplicación, este pasaje bíblico habla sobre qué? Sobre por qué existe. ¿Qué debemos de hacer? ¿Perdón? ¿Qué debemos de hacer? Ajá. ¿Por qué, Elise? Como iglesia. Porque Jesús está de luz y sal, predicando y compartiendo el evangelio y milagros, sirviendo, sanando, para que todo el que fuera sanado pues crea en. Todo el que creyera en él pues. Ajá. Sí. Yolanda. Yolanda Olivo, activa tu teléfono y coméntanos. ¿De qué está hablando Mateo ahí? Mateo está hablando de la 3, ¿verdad? La 2. Dice que ¿qué debemos hacer como iglesia? Pues hablarles a las personas de Jesús para que le conozcan y se acerquen a él, así como Jesús les enseñaba a toda la gente cuando anduvo en su ministerio. Ajá, muy bien. Ahora, observen una cosa, lo que está haciendo Jesús. Él a propósito iba por las aldeas para llevar ese mensaje. Es un mensaje que los judíos no iban a escuchar si él no se los llevara. No lo iban a escuchar en una sinagoga. Nadie les iba a dar ese mensaje. Por eso es que Jesús iba a llevarles ese mensaje.
y luego después dedicaba tiempo para orar por ellos, porque cuando las personas vieran la respuesta de Dios, les iba a dar seguridad de que Dios realmente los había escuchado. ¿Sí ven la importancia que tiene que nosotros dediquemos tiempo para ir a buscar a las personas? Sí. Ir a donde están las personas y hablarles de este mensaje de perdón, de restauración, que no lo da ninguna religión, porque ninguna religión nos va a alcanzar, nos va a salvar. Es una persona la que nos salva. Y después orar por las necesidades de esas personas, porque esto es como cerrar el broche de oro, con broche de oro, y las personas van a entender realmente que Dios los ama. No sé si sería una muy buena oportunidad que a las personas que tú les estés hablando, les preguntes por las necesidades que ellos tienen, porque a veces eso les va a convencer mucho más que 1000 palabras nuestras. Eso es lo que nos enseña Dios. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra observación en la aplicación? ¿Por qué este versículo, este pasaje habla de lo que debemos hacer como iglesia? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Dice que, Sí, Irma. dice que Jesucristo tenía mucha compasión por ellos, por eso es que les ayudaba. Aparte de que nosotros lo podemos tener a Él, pero las personas no tienen a nadie, no tienen a quien recurrir, entonces ellos necesitan a alguien que les enseñe y que los esté guiando. Eso es lo que yo me estuve ahorita, me enseñó el Señor ahorita, es la compasión, tener compasión por las personas, porque un día también tuvieron compasión por nosotros, de que orar por nosotros y ayudarnos con nuestras necesidades. Y no nomás eso, sino que buscarlos, buscar a las personas, porque eso es lo que más necesitan. Y Jesucristo eso hacía, Él sanaba y Él enseñaba. Y una de las cosas que a mí me ayuda mucho son las enseñanzas de las personas que han tenido el tiempo para mí. Sí, entonces repetimos, qué bueno que me observaste eso, Irma. La compasión es algo que la gente capta inmediatamente, ¿verdad? Y impresiona muy fuerte a ellos. Entonces vemos incluso que en esta época que estamos viviendo ahorita es una muy buena oportunidad de mostrar compasión a las personas a nuestro alrededor. Si te das cuenta, ni siquiera tienes que ir a buscarlas tan lejos, ahí están bien cerquitas y con mucha necesidad. Y en el versículo anterior hablamos de que deberíamos iluminar en primer lugar a los que están en casa, ¿verdad? Que deberíamos dedicar tiempo a restablecer esta relación con nuestra familia, ¿verdad? Pero también con otras personas con las que nosotros nos relacionamos. Claudia, ¿sí estás escuchando? Claudia Ibarra. ¿Puedes activar tu teléfono, tu micrófono? Sí. Ajá. Sí. ¿Escucha? Sí, ya te escuchamos. Ok. Se apagó tu cámara, pero está bien. Nada más tu voz se escucha bien. Dinos. Ok. Pues dice, ¿de qué habla? Pues yo le puse de evangelizar y llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que llevar las buenas nuevas como Jesús lo hacía, como el ejemplo que Él nos daba, aquí en Mateo 9:35. O sea, nos está dejando ese ejemplo. Sí, muy bien. Entonces decíamos, el Señor Jesús. De que nosotros lo debemos de hacer. Entonces, pues una de las cosas también que me gustó fue lo que dijo Irma, que tener compasión es algo que impacta a la gente, pues. Sí, ajá. Es algo que no lo va a olvidar, pues, cuando uno tiene compasión hacia ellos. Perfecto. Muy bien. Y les decía, el Señor Jesucristo recorría las ciudades
con ese propósito. De hecho, iba a la sinagoga de ellos para hablarles de ese tema. Él no llevaba una religión más, él llevaba una enseñanza, un mensaje de restauración del ser humano con Dios, ¿verdad? El mensaje debe ser así, el mensaje debe ser una buena nueva, un buen mensaje, una buena noticia para las personas. Y decía yo, tal vez ni siquiera tenemos que ir casa por casa, tenemos familiares, conocidos que ya están en necesidad y una muy buena oportunidad de poderles hablar a ellos, ¿verdad? Y es algo que como iglesia debemos marcar como uno de los valores nuestros, tomar la iniciativa para tener compasión de las personas que padecen y buscar ayudar, lejos de condenar, buscar ayudar, ¿verdad? Que ese sea uno de nuestros valores como iglesia. Muy bien, ahora creo que... Algo bien importante es usar las herramientas que Dios nos ha entregado, porque dice que Él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Entonces, eso es siempre preguntarle a las personas cuál es la necesidad para que venga la compasión a nosotros y sepamos que la oración que hagamos, Dios la va a responder en sanidades, señales y milagros para que se vuelvan a Él. Sí, quiero hacerles una pregunta. ¿Han visto a Dios responder a las necesidades cuando ustedes oran por una persona nueva? ¿Sí han visto cómo Dios le responde la mayoría de las veces? Porque Él está dando testimonio al corazón de las personas. Lidio, ¿qué nos puedes compartir sobre eso? Sí, lo acabamos de ver en el grupo pequeño. Una amiga una compañera de trabajo de Ana Teresa se agregó a nuestro grupo y ella decía que necesita ponerse una vacuna, que la vacuna ya la tiene, pero que no tenía el lugar para que se la aplicaran porque por el COVID había muchos, no le permitían. Entonces, iba a tener una cita con el director del Seguro Social y que era muy difícil que él pudiera aceptar. Entonces, aceptó, gracias a Dios. Pero resulta que cuando iba ella, porque ella según ya tenía la vacuna, iba a ir a recoger la vacuna, en la farmacia le dijeron que no, que estaba agotada. Entonces, pues empezamos a orar, ¿verdad? Y de repente a ella alguien le mandó un mensaje que esa vacuna estaba casi como que ya la habían descontinuado, pero que en un lugar y ya le dijeron el lugar la tenían, entonces ya tiene ella la vacuna, la mandó a traer de Culiacán y está muy contenta la muchacha y incluso pusimos oración en el grupo y muchas gracias por las oraciones, porque ella dijo, se me abrió una puerta pero se cerró otra. No, le decimos, vas a conocer a Dios. Entonces, muy contenta porque todos le decían que la vacuna ya la habían descontinuado, pero gracias a Dios ya la tienen. Sí. Entonces, es rápido su respuesta. Así es. Entonces, lo que les animo, el punto que quiero resaltar es que cuando oramos por la necesidad de las personas que les estamos hablando de Dios, hay una respuesta casi segura de parte de Dios, porque está Dios queriendo impresionar a las personas para que sepan que Él las está escuchando, ¿verdad? Esa es una muy buena oportunidad. Les digo porque yo antes pensaba, tal vez Dios no quiera responder, pero siempre escuchando a ustedes y observando lo que Dios ha hecho en el pasado, cuando he compartido con las personas, me doy cuenta que Dios siempre responde. Entonces, ese es un muy buen vehículo para traerles al Señor. Muy bien, la pregunta que va en la parte de atrás de su hoja o en la parte de abajo, ¿cómo podemos hacer eso como iglesia hoy? Escríbanla. ¿Cómo podemos hacer eso hoy como iglesia? Ya estuvimos hablando de algunos detalles de cómo lo podemos hacer, pero traten de ponerlo lo más breve posible que les sea, sintetizando todo en la medida de lo que puedan. ¿Cómo podemos hacer eso hoy? Eso que Cristo hizo allá
que recorría las ciudades y que les hablaba de este mensaje de perdón de Dios y que oraba por ellos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos, qué deberíamos hacer para poderlo repetir acá en nuestra época? Pablo. Bueno, usted comentó o comentamos que con las personas que conocemos, ¿verdad? Pero creo que también moviéndonos como iglesia, ya no cada quien por su lado, sino, no sé, yendo a un hospital, nos juntamos varios, haciendo una campaña, ir a predicar la palabra en una colonia, y antes de hacerlo podemos, por ejemplo, pedir entrar a las casas si nos permiten hacerlo, compartirles la palabra de Dios, hablarles, darles testimonio, porque a muchos de nosotros Dios nos ha sanado de una manera sobrenatural, conmigo lo hizo. Entonces, preguntar, ¿tienen alguna necesidad? ¿Alguien está enfermo? Y pues poner en práctica la fe es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Aparte de estarlo compartiendo con quien conocemos, porque creo que eso lo estamos haciendo ya. Sí, creo que deberíamos compartirle a las personas casa por casa o yendo a los hospitales a personas que no conozcamos. Sin embargo, creo que es mucho más efectivo cuando lo compartimos con las personas a las que les podemos dar seguimiento. Sí, y esto para mí creo que es posible a través de la amistad. Es decir, ya tenemos amistades, personas que vamos a seguir en contacto con ellas. Porque yo he compartido, tú me acompañaste, de hecho, Pablo, al Hospital General. Les hablé a muchas personas y aceptaron al Señor, pero ya no les pude dar seguimiento, aunque les pedí su teléfono, porque no soy su amigo, porque no tenían la confianza de hablarme, qué sé yo. Entonces creo que ya están dadas las condiciones a través de la amistad y ahí se puede dar el seguimiento, ¿verdad? De cómo poder seguir en contacto con ella, orando por la persona y enseñándole a servir al Señor. Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta, la última pregunta, ¿cómo podemos hacer eso hoy como iglesia? Yo puse así, ahorita me leen unas dos de ustedes. Debemos ir a las personas que no hayan escuchado este mensaje de reconciliación con su Creador y sanar a los enfermos que entre ellos haya. O orar por cualquier necesidad que ellos tengan, ¿verdad? El punto que quiero enfatizar es que existimos como iglesia para tomar la iniciativa, para abrir espacios, para hacerlo. Porque las cosas se hacen dinámicas hasta que se programan, hasta que se hacen, hasta que se planean. Lirio. Lo que yo me he dado cuenta cómo lo podemos hacer es, pues, estar con nuestro trabajo, con nuestros vecinos, es que la gente empieza a platicar y están platicando y sonriendo, pero podemos irnos y ya dejar todo en, ¡ay, qué divertido! Pero como Jesús lo hizo, que Él tuvo la iniciativa, Él propició, Él fue, Él preguntó. Entonces, ahorita que comentó Pablo, que tenemos que hacer la pregunta. ¿Tienes una necesidad? Entonces, al hacer esa pregunta, ya se voltea todo el jajaja, que ya empiezan a abrir el corazón y empiezan a decirte, sí, estoy preocupada, estoy triste o estoy como estén, pero de su corazón al hacer, porque ya te metes a más profundo, tienes una necesidad. Entonces, esa pregunta se me hace que es como el parteaguas de que nosotros tenemos que tener la iniciativa, de que nosotros tenemos que ver más allá del tiempo de reírnos o de estar jugando en el trabajo, donde esté, pero tienes una necesidad. Entonces ahí se empieza a abrir el corazón las personas. Es lo que pienso. Muy bien, perfecto, muy cierto. Pablo, ¿quieres comentar algo? Creo que también es muy importante apoyarnos, pastor. Porque a veces por una o por otra cosa nosotros no podemos ayudar a la persona, o habrá alguien que se sienta que le da pena o que no se siente capaz. En el grupo de Lirio, ella tiene 2 muchachas que yo las conocí en Facebook, no son ni de Mazatlán.
una de ellas estaba súper mal. Y yo como pude platiqué con ella, pero pues no dejo de ser hombre, ¿verdad? Y a veces yo no tengo la perspectiva correcta, completa. Entonces yo lo que hice, yo me apoyé con Lirio y le dije, ¿sabes qué, Lirio? Conozco una muchacha así, es creyente, pero pues anda desbalagada y tiene mucha necesidad, está llena de miedo y ¿qué dice? ¿Me echa la mano? Sí, me dijo. Se la pasé, ¿no? Y es una persona que ahorita, ella está mucho mejor de cuando yo la conocí. No la conocemos personalmente, pero incluso a veces le mando mensaje, ¿cómo está fulana? Bien, o si está mal me manda un mensaje, pero me apoyé en Lirio, pues. Entonces, a lo mejor ustedes conocen a alguien y por algo no se da, pero tienen hermanos a los que pueden acudir, ¿verdad? Que podemos echar la mano, darles el empujoncito y ya después seguir con la obra. Ajá, sí. Déjame preguntarles a las personas que están acá. A Miriam Mesa, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué comentas sobre eso? Pues eso que nos decía de cómo podemos hacer eso como iglesia, pues Pablo, yo creo que tu micrófono está... Ah, ya está. Sí, Miriam, adelante. Miriam, activa tu micrófono porque no te escuchamos. está activado. Ah, ok. Bueno, repítenos por favor lo que estabas desarrollando ahorita. Ok. Le digo que pues primeramente es estar en comunión con Dios para que Él nos guíe y nos lleve a las personas que están en necesidad. Sí. Y pues realmente cuando Él ya nos muestre, tener la disposición de buscar esas personas y orar por ellas, por su necesidad. Perfecto. Eso más o menos. Y el punto que estamos hablando aquí, Miriam, es acerca de planear, tener un día donde vamos a buscar a determinada persona, porque si lo dejamos al azar no lo vamos a hacer, porque siempre hay ocupaciones que se presentan. Ese es el punto que está enseñándonos el Señor. Así es. Ajá, que él apartaba. Así es. A mí me ha pasado mucho que tengo a mi lado y me hablan para preguntarme por mí y termino hablando con ellas por su necesidad. Perfecto. Y me ha ayudado mucho. Ajá. Sí, muy bien. A mí también. Perfecto. Muy bien, ahora quiero que vengamos al tercer estudio, a su tercera hoja, es Mateo 11 del 28 al 30. Otra vez, Génesis, ¿nos puedes ayudar a leerlo ahí en la Reina Valera, por favor? Sí. Mateo 11, ¿qué, perdón? Del versículo 28 al versículo 30. Quiero que lo tengan, si hay otra versión, Rebeca, en la versión internacional lo puedes preparar también, ¿sí? Adelante, Génesis. Sí, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Ahora, nueva versión internacional. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ajá. Pablo, ¿tienes la nueva traducción viviente lista? Desmuta tu micrófono. Sí, Pablo. Perdón, ¿cuál es el pasaje?
Mateo 11, 28 al 30. Deje de buscarlo. Y quiero que escuchen ellas cómo la Nueva Traducción Viviente resalta unos puntos muy importantes. Mateo 12. 11. 11, perdón. 28 al 30. 28 al 30, aquí la tengo. Dice así, versículo 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 30. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Muy bien. Ahora quiero que vean en su hoja la tercera respuesta. La tercera pregunta en la meditación. Ya sabemos que está hablando Jesucristo y se les está diciendo a toda la gente, ¿verdad? A toda la gente que está alrededor de él, que están en necesidad. ¿De qué les está hablando? Ah, Federico. Ahí está hablando que si estamos cansados, Él es el que nos hace descansar. A todos los que estén trabajados y cargados. ¿Alguien más? Paloma. Yo puse sobre si nos sentimos agotados, cansados, debemos acercarnos a Jesús porque Él nos hará descansar. También sobre que debemos aprender a ser humildes y mansos de corazón. Ajá. Sí, eso es como una aplicación, me parece muy buena. Sin embargo, ¿de qué está hablando en primera instancia Mateo? Mateo está hablando de que Jesucristo le está diciendo a cualquiera de todos los que lo están escuchando que cualquiera de ellos que se sienta cansado y fatigado, quizás de la religión, no lo sé, pero Él les dice que ellos tienen la libertad de poderse acercar a Él y Él les va a dar verdadero descanso. Quizás se está refiriendo al descanso del alma que todas las personas buscan de una manera u otra, ¿no? Él les dice que esa felicidad o esa paz o ese descanso está en obedecer sus enseñanzas, que ellos se deben dejar guiar por Él y que lo deben observar cómo Él hace las cosas. Y les agrega que los mandamientos de Él no son cargas como la ley de Moisés, seguramente, no son cargas, sino que son ligeras, no son una carga más que la gente va a llevar, sino es algo ligero, es algo deseable hacer, ¿verdad? Es algo que pueden hacer con facilidad. ¿Repito? Entonces se está hablando de eso. Ahora, en la aplicación, este pasaje bíblico habla sobre qué. ¿Hablo? Como iglesia. Ok, Marta. Mande, le digo que habla de que yo le puse cómo debemos de ser como iglesia. Ajá. ¿Cómo debemos ser? Le puse como iglesia. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Adelante. Nada más que te quitaste el micrófono, lo enmutaste. Desenmútalo. A ver, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya escuchamos, Marta. ¿Ya? Sí, ya, desde hace como un año. Ya la escuchamos. Ah, bueno, yo le puse que como iglesia debemos oír al Padre. De esa manera el Señor ve nuestra humildad y da descanso a nuestra alma. Debemos de confiar en que Él resolverá en su tiempo todas nuestras necesidades y que quitará todo yugo. Eso es lo que yo le puse, que debemos de confiar en Él para obtener descanso. Sí, ok. Muy bien, gracias, Marta. Pablo, ¿qué vas a comentar algo? Sí, me llama la atención el pasaje, habla de cómo debemos de ser nosotros al acercarnos a las personas, porque puse atención a la Nueva Traducción Viviente y dice de cómo Él enseña con humildad, dice, como dejes enseñar por mí porque yo soy humilde. Entonces, estamos viendo que la gente está necesitada, que está cargada, que está preocupada,
Entonces, para que ellos sean libres, sí tienen que tener fe en el Señor, pero tiene mucho que ver en la manera que nosotros los vamos a abordar, con mucha humildad, con mucha misericordia, para poder ayudarles a soltar eso que traen, porque hay un contraste en lo que hacía el Señor y cómo se comportaban los fariseos, ¿verdad? Hay mucha condenación, mucha culpabilidad, muy duros. Entonces yo creo que tengo que tener mucho cuidado al acercarme a las personas porque están lastimadas. Y si me acerco es para darles libertad, para que ellas encuentren un descanso en Dios. Todo eso va a depender de cómo yo los miro, cómo los trato, cómo me comporto y mi paciencia con ellos. Ajá, sí. Ah, muy bien. Irma Ella López. le está hablando a su pueblo, ¿no? Que somos nosotros. Ajá, sí. Le está Sí. hablando a todos los que estén cansados y sean Sí, a todos. discípulos o no. Ajá. Voy a leer lo que yo puse. Dice, debemos de ir a Él cuando estemos cansados de nuestras propias preocupaciones y tomar su carga. Ir a Él y reposar en su presencia y dejarnos guiar por Él, dejando todo en sus manos. Pensar que Él tiene el control de todo lo que haga o diga, aprendiendo a ser paciente y humilde como Él me tuvo paciencia y creer que realmente Él está conmigo en todo tiempo. Él espera que nosotros entreguemos nuestras cargas a Él. Eso es lo que yo puse. Sí, ajá. Hermana Lourdes Martínez, ¿nos puede leer lo que usted escribió? Dice que es la solución para que nos vaya bien en la vida y que vivamos una vida sin angustia ni preocupaciones, que lo imitemos a Él, que Él es paciente y humilde, que seamos obedientes a sus mandamientos y que lo que Él nos pide no es difícil de cumplir ni pesado de llevar. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer nosotros con los que no lo han recibido? Nosotros ya lo recibimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos, a los que están cansados, que no tienen ese descanso? ¿Cómo podemos hacerlo hoy en día nosotros? ¿Verdad? La iglesia, ustedes saben que la iglesia cristiana, es la única que puede mostrar a las personas cómo encontrar el verdadero descanso que ellos tanto necesitan, que tanto anhelan, el descanso de su alma. La iglesia debe enseñar esta verdad. Tenemos que enseñarles a las personas que hay un gran beneficio cuando obedecemos los mandamientos, las enseñanzas de Dios. Pero como Jesucristo les dijo que lo observaran a Él, cómo Él lo ejercitaba, también nosotros como iglesia tenemos que mostrarles cómo ellos lo pueden hacer, con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Y las enseñanzas de Cristo no son un mandamiento, algo que la gente sienta algo difícil de obedecer, sino más bien es como algo agradable, algo que ellos, como, no sé cómo poderles decir esto, que en lugar de una carga sea como un deleite para ellos. ¿Perdón? Sí. Entonces, Cristo les está pidiendo que se pongan un yugo, y el yugo es cuando un campesino quiere enseñar a un buey nuevo a arar, lo que hace es que lo enyunta a un buey viejo que tiene mucha experiencia. Y el buey viejo lo va a enseñar a este buey nuevo, ¿verdad? A trabajar. Entonces creo que así está diciendo el Señor cuando nos comprometemos en obedecer, en observar cómo Él hace las cosas. Es la manera más bonita de ver los resultados, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a las personas que los mandamientos de Dios son mandamientos para su propio bien y que son deleitosos. Quiero que vengan al final de esta hoja y pongan la pregunta: ¿cómo podemos hacer eso hoy como iglesia?
Les voy a leer lo que yo anoté, a ver si les sirve. Como iglesia debemos enseñar a los no creyentes que la obediencia a Dios trae verdadero descanso al alma, que al obedecer nos hacemos pacientes y prudentes de corazón, que los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer, son incluso deleitosos. ¿Verdad? Eso debe ser el enfoque de nuestro mensaje, llevar algo que sea como una buena noticia, ¿verdad? Y que las personas puedan experimentarlo de esa manera. No sé, tengo aquí a María del Carmen Salas. ¿Quieres comentar algo? Activa, Carmen, tu micrófono. Aquí estoy, hermana. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, que nosotros debemos de ser, tratar de llevar la palabra a las personas con amor, con misericordia, con humildad, para que ellos la reciban en su corazón, hacerlo siempre dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él es el que va a obrar en ellos. Él es el que va a tocar sus corazones a través de nosotros. Eso es lo que yo pienso, no sé. Perfecto, gracias. Muy bien, Luz María Fuentes, ¿puede abrir su micrófono? Coméntenos qué es lo que usted, la última respuesta a la pregunta. Active su micrófono, por favor. ¿Puede activar su micrófono? Aún no está activado. Ya. Ahora sí. ¿Ya me escucha? Ya, ahora sí. Sí. Le decía que ahora que empezó esta pandemia, yo me sentía encerrada porque, si yo quería salir, me sentía muy encerrada porque nadie me permitía salir. Las muchachas, mis hijas, estaban sobre de mí, de que no salgas todo lo que ocupes. Entonces, Chuy tenía por costumbre que el vecino venía a platicar con él o él iba. Y su hijo me dijo que no dejaban salir a su papá porque él padece de los pulmones. Entonces le dije, no puedes salir ni puedes venir, no sea que al Señor le dé una gripa y vaya a pensar que porque vino o porque tú fuiste. Y yo me sentí triste y empecé a orar, y anoche que yo estaba leyendo este pasaje, me acordé porque yo empecé a orar por ellos, por estos vecinos, que tengo mucho hablándoles de la palabra y les gusta mucho que ore por ellos, pero pues no cambian de su religión. Pero aún así yo le pedí al Señor que me permitiera hacer algo por ellos porque ellos son muy miedosos. Y sí, efectivamente la señora se puso enferma y la tuve que inyectar y le dije a su hijo, no importa, dice, váyase con cubreboca, dice, y no hay problema, dice, vaya, yo sé que usted está sana. Pero cuando yo fui y empecé a platicar con la señora y me di cuenta que ellos estaban encerrados en su miedo más que encerrados en su casa. Y su esposo no sale de su habitación. Ya están grandes los dos. A lo que quiero ir es que a través de la oración y de mi propia experiencia yo le pude hablar a esta persona de que en la oración ella puede platicar, porque me dijo, ¿por qué no viene todas las tardes y platicamos? Sí, claro que sí, le dije. Pero cuando ellos están solos, su hijo sale mucho, ellos se encierran. Entonces, no, ahora no, mañana sí. Pero ahora que le estuve inyectando, siempre yo le digo, en el nombre sea de Jesús, usted va a sanar. Y la inyecto y le empecé a decir, porque ella empezó a quejarse de que ya no hallaba qué hacer con ese encierro y con su esposo que cada vez estaba más encerrado. Y yo le hablé de que tenían miedo y que ese miedo había que ponerlo en las manos de Dios. Y me dijo, oiga, dice, pero es que usted cuando ora bien, dice, pero yo no sé orar. Pues vamos a orar ahorita a las 2, le dije, para que usted se escuche, que usted sabe hablar con Dios. Y yo le empecé a decir lo que debía decir y se va a ver que, aunque digan que estoy loquita, dice, voy a empezar a hablar con Dios para oírme lo que digo. Y mi sorpresa fue que dijo que cada vez que ella platicaba en voz alta, no me decía de orar, que ella se sentía desahogada y que le empezó a decir a su esposo
yo estoy orando por ti, viejito, dice, para que se te quite ese miedo. Entonces el Señor empezó a salir. Y anoche que yo estaba orando, que estaba leyendo esto, dije, en realidad a veces nosotros traemos cargas y creemos que el que las trae es el de enfrente, que yo no soy. Y yo empecé a ver cómo ellos estaban cargados y cuando yo le hablé a la señora de la oración, le dije que, me dijo, oiga, dice, porque yo le dije, Señor, quita toda carga de ella. Dice, ¿cuáles son esas cargas? Pues si usted tiene miedo, usted se preocupa, no sabe qué va a pasar con la vida. Le digo, y eso la tiene atemorizada. Le empecé a explicar lo que el mundo pone en nuestro corazón, en nuestra mente. Y le dije, y cuando me dijo, pero ¿cuál es el yugo del Señor? El yugo del Señor es la paz, el amor, la paciencia. Le dije, si usted se fija en esas cosas, uno logra todo con amor y paciencia, pero yo me lo estaba también repitiendo a mí. Y yo estaba pensando, dije, bueno, como iglesia podemos hacer, al menos en mi caso, ya salgo ahorita. Entonces ya no tenía yo no tenía temor, pero sí tenía, ¿cómo les dijera yo? Me sentía muy atada de que no podía, sabía que había vecinos que estaban enfermos y yo incluso a través de la pared empecé a poner mis manos para que el Señor sanara a don Ricardo también que tenía COVID, al otro señor que se le murió su esposa para que me dolió mucho ese caso. Entonces yo me di cuenta que aunque esté encerrada sí puedo hacer cosas y como iglesia también podemos hacer cosas, podemos orar, el poder de la oración es muy fuerte, muy grande. Y ahorita que estamos platicando todo esto, me doy cuenta que si bien yo no puedo ir casa por casa, porque al menos aquí en donde yo vivo, no dejan entrar a las personas por temor, porque hay mucha enfermedad aquí a mi alrededor. Pero digo, bueno, sí se puede orar por las personas, sí se puede orar por sus necesidades. Y si uno les hace un bien, por ejemplo, yo regalé algo, y me dijo, ¿lo puedo lavar? Claro que sí, eran latas. Sí, le dije, lávalo, desinféctalo para que las puedas usar, porque hay mucho temor en esas personas. Y todo esto, cuando yo estaba orando anoche, me di cuenta que hay mucha necesidad de amor, de compasión por las personas. En este tiempo nadie, bueno, hay como un egoísmo de que nada más veo por lo mío, por el temor al contagio, pero también la gente está ávida o necesitada de amor, de afecto, de que se le dé una palabra de ánimo. Y yo pienso que en esas pequeñas cosas, al menos en mi caso, yo como persona mayor, me siento gratificada porque yo sé que el Señor nos usa de diferentes maneras y una palabra, simplemente escuchando, la primera vez que yo fui con esta señora, la escuché y se le quebraba la voz y yo le pasé la mano por el hombro y le dije, cálmese, cálmese, tranquilícese. Mire, le dije, este encierro nos va a beneficiar para estar en familia, le dije, para orar unos por otros, para platicar entre nosotros, cosa que casi no hacemos. Ay, es cierto, dice, porque mi hijo nomás se la lleva con el celular, dice, y nomás así cualquier cosa nos dice. No, le digo, pues mire, platiquen de cosas. Dando un pequeño tip, yo vi que la señora se abrió y le gustó. Y lo que más me gustó es que ella aprendió a orar, aprendió a platicar. Dice, yo hablo poquito con Dios porque no sé hablar mucho. Sí, hermana, una de las cosas que me llamó la atención que usted está mencionando ahorita es la importancia de hacer bien a las personas. Sí. No preocuparnos por que cambien de religión, simplemente porque sepan que tengan una experiencia con Dios a través de nosotros. Entonces eso es cuestión de seguirlo haciendo y las personas van a abrir su corazón al Señor. Que lo pueda seguir haciendo, usted creo que es algo muy bonito que ya Dios le va mostrando cómo las personas van transitando de su miedo a la confianza en Él, ¿verdad? Entonces sígalo haciendo de esa manera y no se canse de hacer el bien. Muy bien, voy a empezar a cerrar ya la reunión. Solamente quisiera repetirles una vez más las preguntas, pero antes de eso quisiera que en su hoja
donde vienen los textos bíblicos para el estudio bíblico siguiente. Obsérvenlos, por favor. Es el número 3, en septiembre 18. Pablo, si no tienes ahí, si no tienes de descargarlo todavía, pero te lo voy a dar. Aquí van Mateo 16, del 15 al 19. Si ya lo están observando, ¿verdad? Sí. Mateo 18, del 19 al 20, y Mateo 22, del 36 al 40. Esos 3 versículos quiero que los llenen. Un formato por cada pasaje bíblico y pónganle la última pregunta, sea en la parte de abajo o en el reverso de la hoja. Y contéstenlo, por favor. Y repito, tómenle una foto solo a la respuesta a esa última pregunta y esa es la que quiero que me envíen. No me envíen la foto de todo el formato, solo quiero eso. Doctor, Sí, Pablo. ¿me podría repetir? Ya apunté Mateo 16 del 15 al 19. ¿Cuáles son los que siguen? Mateo 18, 19 al 20. Sí. Y Mateo 22, del 36 al 40. Ok. Y vamos a aplicarle la pregunta que nos dijo al principio, ¿verdad? Sí, es que vienen 3 preguntas ahí, Pablo, vienen 3. Ah, ok. Ya que lo baje entonces. Ya cuando veas el formato, ya te vas a dar una idea de a dónde va la pregunta, la pones al final porque no la incluí ahí, pero vi que era importante incluirla. Nada más quiero que se despidan porque no les dimos oportunidad. Maribel Hernández, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Puedes saludar? Hola. ¿Qué tienes que hablar sobre lo que hablamos ahorita? Ay, pues tantas cosas. Pues todo estuvo muy interesante. Era la 3, por ejemplo. Me decía la última pregunta. Estamos haciendo compartiendo lo que nosotros estudiamos previamente en casa, ¿verdad? Ajá. Es un poco explícito, pero ya la próxima vez voy a pedirles que lo lean. ¿Sí? Sí. Ajá, muy bien. Puedes enmutar tu micrófono ahora. Lourdes Ibarra, ¿estás ahí? Desenmuta tu micrófono. Lourdes, no. Lourdes, ahora sí. Bueno. Sí, muy bien. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que estuvimos hablando? ¿Qué se te quedó? Ya se mutó. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, nada más quiero repetirles las 3 instrucciones. Envíenme el formato hasta después de la reunión. Archiven sus estudios, pónganle su nombre y luego me los van a hacer llegar cada mes. Y agreguen la última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso como iglesia? Y a la respuesta que le pongan a esa pregunta, esa es la que quiero que le tomen fotografía y me la envíen por WhatsApp. Muy bien. ¿Hay preguntas? Con el dedito. No, ¿me podría dar su WhatsApp? Sí, mi WhatsApp, ¿no lo tienen? Es el 669 101 Sí. 0837. 669 101 37. 37. Ok. Así es. Gracias. Entonces, lo que quería es que recordaran esas instrucciones de ajuste, repasaran los versículos para la siguiente reunión y vamos a orar para despedirnos, ¿de acuerdo? Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos comentar de tu palabra y por permitirnos ver cómo tú estás usando a tus hijos y a reafirmar estas enseñanzas. Ayúdanos a ponerlos en palabras sencillas de ejercitar como iglesia tuya en la ciudad donde nos pusiste, en esta ciudad, y que también podamos tener la disposición de hacer lo que tú hiciste con tus discípulos y lo que tú les pediste a ellos.
Yo te pido por mis hermanos y por sus familias que les des tu favor. Pido que los bendigas, Padre, a ellos y no solo que no se enfermen, sino que sean instrumentos de sanidad para otras personas. Úsalos poderosamente, Padre, en el nombre de Jesucristo, y que no nos cansemos de extender nuestra misericordia y nuestra confianza a las personas que por primera vez escuchan de ti, que podamos orar por sus necesidades y estamos seguros que tú darás respuesta porque tu corazón siempre es bondad, lo cual agradecemos mucho, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por entrar. Nos vemos el próximo viernes a las 7. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Bye. Bendiciones a todos, que descansen, Dios los bendiga, cuídense. Pablo, apaga ese Amén, micrófono. amén. Adiós. Lirio, ya ponte en paz, Gracias, Lirio, ¿no? pastor. Hasta luego, sí. Hasta luego. Nomás se ríen y no cuentan el Bye, chiste. bye. Hermana Irma, nada dijo. Saludos a todos. Dios les bendiga.